Esta tienda está generando más de $80,000 mensuales vendiendo un solo producto que en estos momentos se encuentra en tendencia y que además está en un mercado no saturado. Y así como esta tienda, también hay otras, no solamente con experiencias, sino también nuevas que están generando cientos de dólares mensuales vendiendo este tipo de productos. Estoy hablando de mantas y tú también puedes venderlo. Y si no tienes experiencia ni maquinaria para producirlos, ya no es ningún problema. Hoy en día es totalmente posible poder crear tu propio negocio sin necesidad de invertir en costosas maquinarias o equipos, ya que existen plataformas como Printify que se van a encargar de crear y enviar las mantas por nosotros. Y gracias a plataformas como Canva o Kirol no necesitamos experiencia para poder crear diseños que puedan venderse. Y el día de hoy te estaré enseñando cómo poder hacerlo de manera sencilla y rápida. Algo que me llamó la atención además fue el margen de ganancia que están teniendo estas tiendas con este producto. Como por ejemplo esta tienda, que por cierto es nueva, está vendiendo este producto a $21.49 más el shipping $12.99, es decir, un total de $34.48. Mientras que el costo con Printify Premium empieza desde $10.33 y el shipping $5.29. Eso quiere decir que después de cualquier costo con Printify, como también cualquier fee de Etsy, estaríamos teniendo una ganancia de $15.13 por cada manta vendida. Y como pueden ver acá, esta tienda ha vendido en menos de un mes 362 mantas. Eso quiere decir que si tuviera una ganancia de $15, ha estado prácticamente haciendo una ganancia final de $5,430, lo cual me parece una muy buena ganancia para un solo producto en un mes. Así que si te interesa cómo poder crear y vender este tipo de productos, quédate en este video porque te estaré mostrando 1. Cómo poder crear diseños potenciales para poder vender en este tipo de productos. 2. Cómo mostrar tus diseños sin necesidad de comprar el producto y cómo poder presentarlos no solamente en fotos, sino también en videos. Y 3. Cómo poder publicarlo de forma correcta desde nuestro proveedor, que en este caso es Printify, a Etsy. Estos son algunos diseños que he logrado hacer de manera sencilla y rápida para mantas y te estaré mostrando cómo poder hacerlo. Ahora sí, comencemos. Lo primero que haremos es ingresar a Everbee, que es una extensión de investigación de mercados. Si deseas probarlo, tengo un link en la descripción. Al analizar el mercado de blankets o mantas, podemos ver que hay tiendas que están ganando mensualmente más de $80,000, $20,000 o $15,000 y han logrado hacer esto algunos en 5 meses, otros en más meses, como también incluso en un solo mes. Y luego de ver ciertos listings, pueden notar que los animales son un gran potencial en este mercado, como también lo personalizado, así que eso será lo que tendré en cuenta para mi diseño. Al colocar foto personalizada para perros, pude ver que tiene poca competencia y mucha demanda, así que es una muy buena oportunidad para entrar. Así que para poder empezar con la creación de mi diseño, utilizaré una de mis 2 plataformas favoritas, Kirol, que es una plataforma especializada en todo lo que es print on demand. Puedes ver diseños predeterminados, pero en este caso crearemos nuestro diseño desde cero. Para ello crearemos un nuevo proyecto. Asegúrate de poner 300 dpi para que se imprima en la mejor calidad. Y en tamaño solo modificaré la altura a 2500 píxeles en forma horizontal. Una vez creada tu hoja, verás todas sus funciones en la pantalla. Primero cambiaré el color de la hoja, ya que usaré textos color claro para que se noten mejor. Ahora en la parte izquierda encontraré la función texto, donde editaré el nombre de una mascota. En este caso me iré por Scott. Cambiaré este texto a color blanco y por aquí también encontraremos diferentes opciones de texto. En este caso me quedaré con Sonic Drop, ya que es un estilo retro que sigue en tendencia. También deseo darle una forma ondeada usando una de estas opciones que encontramos a la derecha. Esta es una de mis funciones favoritas y me permitirá mover la forma muy fácilmente. Esto solo debes hacerlo una vez, ya que si cambias el texto, la forma se mantendrá. Ya te lo mostraré en unos minutos. Una vez listo el nombre, estaré agregando la foto de un perrito, ya que será personalizado con foto, con esta opción donde subes tu imagen. Y con esta herramienta de borrador de fondo con inteligencia artificial, estará borrando en solo unos segundos el fondo de esta foto. Y así quedaría. Les recomiendo poner un toque personal con ciertos elementos. En este caso utilicé, por ejemplo, estas patitas que representan a mi diseño y a un perrito y lo duplicaré.
Por último, agregaré un efecto a las letras y una vez que mi diseño quede justo como deseo, simplemente iremos a descargar y nos aseguraremos de poner con fondo transparente y descargarlo en PNG. Una vez que terminamos con nuestros diseños, estamos listos para poder colocar nuestro diseño en la página de nuestro proveedor Printify para luego poder publicarlo en nuestra tienda. Antes de pasar tu diseño al proveedor Printify, asegúrate de tener tu tienda ya configurada. Para ello necesitaremos Etsy y Printify. Por cierto, Printify tiene una suscripción gratuita y Etsy te está cobrando 0.20 centavos por cada producto que subes a su plataforma. En caso desees ahorrarte algo de dinero, puedes utilizar el link que está en mi descripción y te estarán regalando 40 listings gratuitos. Te dejo los links en la descripción, como también un video donde te explico paso a paso cómo puedes configurar tu tienda si es que tuvieras alguna duda. Una vez conectados, Printify será notificado cada vez que tú tengas una venta en Etsy y ellos se encargarán de producirlo como también de enviarlo hasta la casa de tu cliente. Entonces, para poder subir nuestro diseño a Printify, entraremos a catálogo y pondremos blankets. Aquí encontraremos algunas opciones, pero esta vez me iré por el primero que veo que es un bestseller. Y si entramos, su precio es muy competitivo y además veo que tiene 9.3 en puntuación, así que es una muy buena señal. Hacemos clic en crear diseño y en My Device subiremos el diseño que acabamos de crear en Kirol. En la parte de background podemos escoger colores para el fondo. Sin embargo, si deseas más opciones, te estaré compartiendo esta página gratuita donde hay cientos de colores en tendencia y lo único que haremos es copiar el código del color y pegarlo justo aquí. Ahora crearemos un patrón. Solo nos vamos a esta parte y lo activamos. Bajaré un poco el tamaño de mi imagen y aquí hay 3 opciones de patrones. En este caso, por ejemplo, me gusta más el del medio, así que me quedaré con ese. Y una vez quede como deseas, damos clic en Preview. Por aquí también descargaremos la primera imagen, ya que lo estaremos usando para probar otros mockups de calidad y video que ahora te estaré mostrando. Guardaremos el diseño y ahora solo rellenamos lo que es el título, la descripción y dejaremos en pausa lo demás ya que lo editaremos en Etsy. Ahora vamos para abajo y damos clic en publicar para que sea visible en nuestra tienda Etsy. Y mientras se publica nuestro producto a nuestra tienda Etsy, te quiero mostrar una manera fácil y rápida en la que puedes mostrar tus diseños en lo que son mantas, de manera que realmente logre tener una conexión emocional con los clientes. Para ello es importante que hagas una investigación de mercado y veas qué tipo de mockups están funcionando. Así que a continuación te doy una muy buena opción donde no solamente te puede dar fotos, sino también videos que puedes incluir en tu listing. Para ello usaremos una de mis plataformas favoritas, Placeit. Si bien yo lo utilizo y siempre lo recomiendo para otro tipo de productos, como por ejemplo tazas, que es uno de mis mockups favoritos, también tiene muy buenos mockups de calidad en cuanto a blankets o mantas. Para ello entraremos a su página y esta vez buscaremos blankets específicamente. Aquí verás varias opciones, pero elegiré algunas que he visto que están funcionando en Etsy para otras tiendas. Los pondré en favoritos y de paso los abriré. Este es uno de los primeros. Agregaremos la imagen que descargamos desde Printify para poder colocarlo como diseño con el color exacto. Lo agrandamos, acomodamos y damos clic en Crop. Y así estaría quedando, me encanta. Ahora solo descargaremos dando clic aquí y una vez más para descargarlo en tu dispositivo. Ahora esta segunda opción también me gustó mucho para que vean las diferentes opciones como pueden usarlo y también lo descargaremos. Aquí encontré una tercera opción, solo moveré un poco más el diseño para que pueda cubrir a toda la manta. Incluso aquí puedes cambiar los colores de la bufanda y el gorro como desees. Ahora sí, descargaremos. Y en esta cuarta opción es un video, porque sí, también lo pueden hacer en segundos. Lo único que harás es subir el diseño, acomodamos el tamaño y el video estaría prácticamente listo. Le damos play y nos mostrará cómo estaría quedando y será fácil de subirlo a Etsy. Una vez listo, descargamos y tenemos nuestros mockups listos. Una vez tenemos listos los mockups que vamos a utilizar, podemos ir a Etsy para poder terminar de editar los últimos detalles. Una vez en Etsy, entraremos a nuestro producto, el título está listo, pero eliminaremos los mockups que teníamos por defecto para poder agregar unos que realmente puedan competir en el mercado, que son los que acabamos de hacer, incluyendo el video.
Y algo que te recomiendo que puedas colocar en tus imágenes también son 2 fotos donde puedas mostrar, uno, qué colores o qué diferentes opciones de colores tienes para que las personas puedan elegir. Y por otro lado, especificando también cuáles son los tamaños, porque las mantas suelen tener en promedio unos 3 tipos de tamaños que ahora veremos a continuación. Así que sería bueno que podamos aclarar los colores y los tamaños en las fotos para que los clientes tengan una idea muy clara de lo que les estaría llegando a su hogar. Si es que no modificaron su descripción en Printify, pueden hacerlo ahora. Pero por aquí abajo encontramos también la personalización, donde pondré como indicación que agreguen el nombre de su mascota, incluso le pondré un ejemplo para que sepan cómo deberían hacerlo. Luego por abajo usaremos las variaciones para poder poner como opción los distintos tamaños. Recuerda que las tallas lo encontraremos en Printify, así que solo copiaré y pegaré los tamaños, como también agregaremos la opción de colores. En este caso elegiré estos y una vez listo indicaremos que los precios cambiarán solo según la talla. Aceptamos y una vez listo terminamos de llenar las etiquetas y el shipping. Si es que tuvieras alguna duda o consulta sobre esta parte del proceso en Etsy, tengo un video en mi canal donde te explico paso a paso cómo puedes hacerlo, así que te lo estaré dejando en la descripción por si deseas verlo. Y finalmente, así es como nuestro producto estaría listo para poder venderse tanto con fotos como videos. Y bueno, creo que realmente este producto sería una muy buena oportunidad si es que deseas empezar a vender algo diferente. Si tienes alguna duda o consulta, puedes escribirme en los comentarios y estaré feliz de poder ayudarte en lo que pueda. Y también si te ayudó en algo este video, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!